Imagina estar en el corazón de la antigua Roma, donde un joven y carismático emperador asciende al trono prometiendo gloria y prosperidad, pero en pocos meses transforma el palacio en un laberinto de deseos prohibidos, escándalos que resuenan hasta hoy y un poder absoluto que aterroriza a la élite. Calígula, el hombre que muchos llaman loco, no gobernó solo con decretos y ejércitos, reinó sobre corazones, cuerpos y secretos, convirtiendo a sus amantes en piezas centrales de un juego mortal de ambición y lujuria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un líder podía usar el amor como arma para dominar un imperio? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu visión de la historia romana para siempre, revelando verdades ocultas que pocos se atreven a discutir. Historiadores como Suetonio y Casio Dión, autoridades indiscutibles de la antigüedad, pintan un cuadro vívido de excesos que parecen sacados de un thriller moderno, pero con consecuencias reales que sacudieron Roma. Al inicio de su reinado en el año 37 d.C., Calígula era idolatrado. Perdonó deudas, construyó templos y encantó al Senado con su juventud vigorosa. Pero pronto, susurros de intrigas amorosas comenzaron a propagarse, creando un clima de miedo donde nadie se sentía seguro. Imagina banquetear al lado del emperador, solo para ver a tu esposa ser llevada a una habitación contigua, regresando horas después con marcas de una pasión imperial que la humilla públicamente. Esa urgencia por afirmar dominio a través del deseo no era mero capricho, era una estrategia calculada para infundir terror y lealtad forzada. Las fuentes antiguas advierten que ignorar estos rumores podía costar caro, pues Calígula veía el amor como un recurso escaso que solo él controlaba. Drusila, su hermana favorita, surge como la figura más enigmática en esta red de afectos prohibidos, tratada no como familiar, sino como consorte divina en viajes oficiales y rituales públicos. Los cronistas describen un afecto que sobrepasaba límites morales, generando eterna curiosidad. ¿Sería incesto real o calumnia inventada por rivales? Cuando ella murió prematuramente, el luto nacional decretado por Calígula la elevó a diosa. Un acto inédito que conmocionó a Roma y alimentó leyendas de obsesión. Agripina y Libila, las otras hermanas, también entraron en este vórtice de acusaciones, con relatos de noches compartidas que servían para consolidar el poder familiar. Pero especialistas modernos, como historiadores de la Universidad de Oxford, cuestionan estas narrativas, sugiriendo que eran herramientas de propaganda para deslegitimar a la dinastía Julio-Claudia. Imagina el pavor de vivir bajo un régimen donde el emperador podía reclamar a cualquier mujer, usando el miedo como detonante para la obediencia absoluta. Esta escasez de privacidad creaba una urgencia palpable. Los senadores temblaban al pensar que sus esposas podían ser las siguientes. Calígula no se detenía en familiares, apuntaba a esposas de la nobleza, como en banquetes, donde interrumpía comidas para inspeccionar a las invitadas, regresando con comentarios explícitos que destruían reputaciones. Autoridades como Tácito corroboran que estos actos eran demostraciones de autoridad suprema, donde el deseo imperial superaba leyes y tradiciones. La curiosidad sobre lo que realmente ocurría detrás de las cortinas del palacio persiste, invitándonos a cuestionar. ¿Y si todo fuera una cortina de humo para encubrir debilidades políticas? Ligia Paulina, conocida por su deslumbrante belleza y joyas opulentas, ejemplifica cómo Calígula usaba el encanto para conquistar y descartar. Ordenó su divorcio de un influyente senador solo para poseerla, transformando un capricho en decreto imperial que sembraba miedo entre la élite. Pero, ¿qué la hacía irresistible? Los relatos hablan de una inteligencia aguda que lo desafiaba,
creando un vínculo volátil lleno de pasión y peligro. Esa urgencia por tenerla refleja un patrón. Calígula veía a las mujeres como trofeos escasos que reforzaban su divinidad autoproclamada. Los historiadores advierten que ignorar estos patrones podría llevar a subestimar lo calculado de su reinado de terror amoroso. Imagina el escándalo cuando la exhibió en público cubierta de esmeraldas que valían fortunas, solo para abandonarla cuando llegó el aburrimiento. Otras amantes, como actrices del teatro romano, añadían capas de vergüenza, pues los emperadores debían evitar a las plebeyas, pero Calígula las elevaba a consortes temporales. Esta curiosidad sobre sus elecciones revela a un hombre que mezclaba placer con política, usando el miedo a la exposición para controlar aliados. Autoridades como Filón de Alejandría, contemporáneo, describen un palacio donde las orgías nocturnas servían como pruebas de lealtad. La escasez de fuentes imparciales nos deja con una urgencia de respuestas. ¿Eran amantes voluntarias o víctimas de un tirano? Milonia Cesonia, su última esposa y amante fiel, surge como contrapunto, no hermosa según los estándares, pero lo suficientemente magnética para mantenerlo cautivado hasta el final. Se casaron después de años de relación extramatrimonial, y ella participaba activamente en sus excesos, incentivando orgías que escandalizaban a Roma. Imagina a una mujer común ascendiendo junto a un dios autoproclamado, usando astucia para sobrevivir en un entorno letal. Esta historia despierta curiosidad. ¿Sería amor genuino o mera supervivencia? Historiadores como Suetonio afirman que ella lo influenciaba, añadiendo urgencia al miedo de conspiraciones internas. La escasez de detalles sobre su vida antes de Calígula nos hace cuestionar orígenes humildes que la volvieron indispensable. Otras amantes pasajeras, como cortesanas del foro, servían para aliviar impulsos, pero Cesonia era el ancla en un mar de locura. Autoridades modernas la ven como una figura de autoridad femenina encubierta, manipulando al emperador para su propio beneficio. El miedo a perder, el favor imperial flotaba sobre todas, creando un ritmo constante de intrigas. Esta narrativa nos insta a reflexionar. ¿Cuántas mujeres sufrieron en silencio por culpa de un hombre que veía el amor como una conquista? Las acusaciones de incesto con sus hermanas no eran aisladas, formaban parte de una campaña mayor para retratar a Calígula como un monstruo, pero evidencias arqueológicas, como monedas con la imagen de Drusila divinizada, sugieren un afecto real. Imagina el pavor de Roma al ver a Pintoson, un emperador, divinizar a una hermana, mezclando familia y religión de una manera inédita. Esta curiosidad sobre los límites morales alimenta debates académicos hasta hoy, con especialistas cuestionando las fuentes tendenciosas. La urgencia por desenmascarar antiguas propagandas nos recuerda que la historia la escriben los vencedores, escasa en voces femeninas. Calígula usaba a sus amantes para humillar rivales, como al seducir a esposas de senadores y luego jactarse públicamente, infundiendo un miedo eterno. Autoridades como Casio Dion detallan banquetes donde el emperador seleccionaba invitadas a la vista de todos, reforzando su autoridad absoluta. Otras historias involucran a actrices como Piralis, que lo entretenían con actuaciones privadas que se convertían en escándalos públicos. Esa falta de privacidad generaba urgencia entre la nobleza. ¿Quién sería el próximo objetivo? La narrativa dinámica de ascensos y caídas amorosas revela a un hombre impulsado por deseos que lo condujeron a la ruina. Los historiadores advierten que subestimar estos detonantes podría oscurecer lecciones valiosas sobre el poder y la pasión.
En el corazón de las intrigas, Calígula transformaba el Senado en el escenario de sus caprichos amorosos, donde los senadores veían a sus esposas requisadas como si fueran propiedades imperiales. Imagina el terror de un marido poderoso, obligado a sonreír mientras el emperador comentaba intimidades en la mesa, usando el miedo como herramienta de dominación. Esta urgencia por afirmar superioridad creaba alianzas frágiles, escasas en verdadera lealtad. Historiadores como Suetonio, máxima autoridad en biografías romanas, describen escenas que parecen sacadas de un drama oscuro, llenas de curiosidad sobre qué motivaba realmente tales actos. Lolia Paulina no fue la única. Calígula codiciaba a mujeres como Ennia Trasila, esposa de un general, ordenando que se divorciara para servirle. Esta historia despierta miedo retrospectivo. ¿Y si el poder absoluto corrompiera a cualquiera? La escasez de relatos positivos sobre sus amantes sugiere una narrativa controlada después de su muerte, urgiéndonos a cuestionar las fuentes. Actrices y cortesanas añadían variedad, con Calígula elevándolas temporalmente a un estatus casi imperial, mezclando placer con política. Autoridades modernas analizan que estas relaciones eran detonantes de conspiraciones, acelerando su caída. La curiosidad sobre cómo sobrevivían en ese torbellino nos mantiene atentos. Drusila permanece como el enigma central, con leyendas que dicen que Calígula la veía como su alma gemela, llevándola en campañas como si fuera reina. Cuando ella falleció, el luto extravagante, incluyendo prohibiciones de risa en Roma, generó miedo de una locura creciente. Esta urgencia por inmortalizarla como diosa revela una vulnerabilidad rara, escasa en un tirano. Los historiadores se preguntan si el incesto fue hecho o ficción, pero la autoridad de los cronistas antiguos pesa en la balanza. Agripina, ambiciosa y astuta, supuestamente compartía lecho con su hermano para ganar influencia, creando una narrativa de traiciones familiares que rivalizan con las telenovelas modernas. Imagina el terror de las hermanas atrapadas en un palacio de deseos prohibidos, donde la curiosidad externa alimentaba rumores. La escasez de evidencias directas nos insta a imaginar escenarios alternativos. Víctimas o cómplices. Líbila, la tercera hermana, entra en la narrativa con acusaciones similares, pero su muerte prematura añade misterio. Autoridades como Tácito sugieren que Calígula usaba estas historias para intimidar opositores. Ahora, detente y piensa. ¿Qué rumor sobre Calígula te parece más chocante? ¿El incesto o las humillaciones públicas? Deja en los comentarios tu opinión sobre la relación con Drusila y debatamos si fue amor o poder disfrazado. Milonia Cesonia, con su lealtad inquebrantable, contrastaba con amantes volátiles, participando en orgías que escandalizaban incluso a los más liberales. Imagina a una mujer común conquistando el corazón de un dios, usando magnetismo para navegar peligros. Esta curiosidad sobre su encanto nos hace cuestionar los estándares antiguos de belleza. La urgencia de Cesonia por mantener el favor imperial la convertía en cómplice, generando miedo entre rivales. Los historiadores advierten que ella influenciaba decisiones, escasa en rivales femeninas. Otras amantes, como esposas de aliados, servían como pruebas de lealtad, con Calígula descartándolas cuando le convenía. Las autoridades ven esto como un patrón de manipulación, acelerando las intrigas. La escasez de detalles sobre cesonianas post-mortem nos urge a reflexionar sobre legados borrados. La narrativa del ascenso de Cesonia revela una Roma donde el deseo rimaba con peligro. El miedo a la exposición pública mantenía un ritmo tenso en el palacio. Las propagandas posteriores al asesinato pintan a Calígula como depravado, pero evidencias como
Inscripciones en templos sugieren afectos genuinos. Imagina el terror de vivir bajo un régimen donde las amantes se convertían en diosas o desechables. Esta urgencia por separar hecho de ficción es crucial, escasa en fuentes neutrales. Historiadores como Casio Dio, autoridad en imperios, detallan excesos que inspiran debates eternos. Lolia y otras nobles ejemplifican cómo Calígula usaba el lujo para seducir, generando curiosidad sobre joyas como símbolos de poder. El miedo a perder estatus generaba alianzas forzadas. La escasez de voces femeninas en los relatos nos insta a reimaginar sus perspectivas. Actrices como Milonia añadían drama, con actuaciones que se volvían intimidades reales. Autoridades modernas cuestionan si eran voluntarias o coaccionadas. La narrativa dinámica de escándalos amorosos nos mantiene enganchados. Calígula se casaba impulsivamente, transformando amantes en esposas para legitimar sus deseos. Imagina el terror de una novia que sabe que podría ser cambiada en cualquier momento. Esta curiosidad sobre matrimonios volubles revela inestabilidad emocional. La urgencia por procrear herederos se mezclaba con excesos, escasa en éxitos. Los historiadores alertan que Cesonia le dio una hija, pero el miedo persistía. Otras como Livia Orestila fueron casadas y divorciadas en días, creando narrativas de caprichos imperiales. Las autoridades ven esto como abuso de poder. La escasez de felicidad conyugal nos insta a compadecernos. Hermanas como Agripina usaban lazos para ascender, creando intrigas. El ritmo de bodas y affairs mantenía a Roma en suspenso. La leyenda de Calígula como libertino implacable persiste, pero especialistas modernos, como profesores de Cambridge, argumentan que muchas historias fueron exageraciones para justificar su asesinato. Imagine el miedo que sentían los senadores al ver a sus esposas seducidas, impulsando conspiraciones. Esta curiosidad por verdades ocultas nos hace cuestionar narrativas históricas. La escasez de artefactos imparciales acelera la búsqueda de respuestas. Historiadores como Suetonio aportan autoridad, pero con un sesgo evidente. Drusila, deificada, ejemplifica un afecto extremo, generando debates eternos. El storytelling de una hermana elevada a divinidad mezcla emoción y poder. Las autoridades advierten que ignorar contextos conduce a equívocos. La urgencia de entender motivaciones nos mantiene cautivados. Ahora, si te encanta desentrañar misterios de la antigua Roma como este, suscríbete al canal para no perder contenidos exclusivos que revelan secretos históricos perdidos en el tiempo. Es tu oportunidad de sumergirte más a fondo en la historia real. Milonia Cesonia permaneció leal hasta el final, asesinada junto a él en el 41 d.C., creando una narrativa trágica de amor en medio del caos. Imagine el pavor final de ella, sabiendo que los excesos llevarían a la ruina. Esta curiosidad sobre la lealtad femenina añade capas humanas. La escasez de sobrevivientes nos impulsa a imaginar diálogos perdidos. Los historiadores describen su participación en orgías como cómplice, pero quizá fue supervivencia. Las autoridades la ven como una astuta manipuladora. El miedo a la traición aceleraba el ritmo de las intrigas palaciegas. Otras amantes descartadas regresaban a la oscuridad, generando storytelling de ascensos y caídas. La urgencia de mantener secretos era vital. Calígula utilizaba el deseo para dividir y conquistar, escaso en aliados verdaderos. Las hermanas de Calígula, especialmente Agripina, ascendieron tras su muerte, con ella convirtiéndose en madre de Nerón, una ironía histórica. Imagine el terror heredado, donde los lazos familiares se convertían en legados tóxicos.
Esta curiosidad sobre dinastías nos hace reflexionar sobre ciclos de poder. La escasez de justicia para las víctimas urge revaluaciones. Historiadores como Tácito, autoridad en tiranías, pintan cuadros vívidos. Livila, acusada de incesto, murió joven, añadiendo misterio. Las autoridades cuestionan si Calígula la envenenó. El miedo a repeticiones históricas nos mantiene alertas. El storytelling de hermanas como peones revela misoginia antigua. El ritmo de escándalos familiares acelera la narrativa. Lolia Paulina, tras ser amante, volvió a casarse, pero su ostentación la llevó a la ruina bajo Claudio. Imagine el pavor de una vida marcada por un emperador loco. Esta urgencia por sobrevivir después de Calígula despierta empatía. La escasez de finales felices nos impulsa a valorar historias femeninas. Los historiadores detallan sus joyas como símbolos de vanidad castigada. Las autoridades la ven como víctima de ambiciones masculinas. La curiosidad por su destino post-affair nos engancha. Otras nobles seducidas enfrentaban humillación eterna. El miedo a reputaciones destruidas generaba cautela. Los legados amorosos de Calígula mezclan lujuria y lecciones. La propaganda transformó a Calígula en símbolo de depravación, pero las evidencias sugieren enfermedades mentales como causa de sus comportamientos. Imagine el terror de un imperio liderado por la inestabilidad. Esta curiosidad sobre la salud mental antigua acelera investigaciones. La escasez de diagnósticos precisos nos impulsa a especular. Historiadores como Casio Dion aportan relatos, pero con agenda. Autoridades modernas diagnostican posible envenenamiento por plomo. El storytelling de su declive revela vulnerabilidades. El miedo a líderes inestables resuena hoy. La urgencia de Dundunuzi aprender lecciones históricas es crucial. Amantes se convirtieron en leyendas, escasas en verdades puras. En el crepúsculo de su reinado, Calígula intensificaba los excesos, con amantes que servían como escudos contra conspiraciones crecientes. Imagine el pavor de Cesonia al ver a los asesinos acercarse, leal hasta el último suspiro. Esta curiosidad por finales trágicos nos hace cuestionar lealtades. La escasez de herederos viables urgía dinastías alternativas. Los historiadores advierten que su asesinato fue aplaudido, autoridad en tiranicidios. La memoria de Drusila persistía en templos, mezclando afecto y culto. Las autoridades ven la deificación como manipulación religiosa. El miedo a dioses humanos aceleraba reformas. El storytelling de la caída imperial revela fragilidades. El ritmo final de caos amoroso culmina en lecciones eternas. Agripina sobrevivió para moldear el futuro, usando sus experiencias con Calígula para navegar el poder. Imagine el terror internalizado transformado en ambición. Esta urgencia por ascender despierta admiración mezclada. La escasez de mujeres en el poder nos urge a destacar figuras como ella. Historiadores como Suetonio detallan su astucia. Autoridades cuestionan el incesto como herramienta política. La curiosidad por la herencia genética añade drama. Otras hermanas se desvanecen en el olvido, generando misterio. El miedo a ciclos familiares nos mantiene reflexivos. Las amantes de Calígula representan el deseo como destrucción. El destino de Lolia bajo Claudio, exilio y suicidio, ejemplifica repercusiones duraderas. Imagine el pavor de una vida arruinada por un affair imperial. Esta curiosidad por las consecuencias nos hace reflexionar sobre las elecciones. La escasez de redención urge empatía. Los historiadores describen su ostentación como fatal. Las autoridades ven el castigo como venganza. El storytelling de riquezas perdidas revela vanidades. El miedo al juicio histórico acelera el autoexamen. Actrices y
Cortesanas desaparecieron en los anales, escasas en legados. La narrativa dinámica cierra con reflexiones profundas. Las fuentes antiguas, escritas por enemigos, moldearon la imagen de Calígula como monstruo amoroso, pero revisiones modernas sugieren exageraciones. Imagine el terror de una reputación destruida póstumamente. Esta urgencia por reevaluar nos mantiene curiosos. La escasez de neutralidad acelera debates. Historiadores como Filón aportan perspectivas contemporáneas. Autoridades alertan contra juicios precipitados. La curiosidad por lo que era real frente a propaganda persiste. El miedo a historias falsas nos urge a buscar verdades. El storytelling de amantes como símbolos cierra el ciclo. El ritmo de misterios nos deja anhelando más. Al final, las amantes de Calígula, desde hermanas hasta nobles, tejen un tapiz de poder, pasión y propaganda que define Roma. Imagine si él hubiera sido víctima de calumnias, alterando nuestra visión de la historia. Esta curiosidad eterna nos hace cuestionar narrativas. La escasez de hechos incontestables urge investigaciones continuas. Los historiadores concluyen que el deseo era un arma de doble filo. Las autoridades ven lecciones en los abusos. El miedo a repeticiones modernas acelera la vigilancia. El storytelling final revela humanidad detrás de la leyenda. El ritmo desacelera para la reflexión. ¿Calígula fue libertino o calumniado? Ahora, si esta inmersión en escándalos romanos te impactó, dale like al vídeo para mostrar que quieres más contenidos así. Tu apoyo ayuda a difundir estas historias ocultas. Las historias de Calígula nos recuerdan que el poder corrompe, especialmente cuando se mezcla con deseos incontrolables. Imagine el legado dejado a futuros emperadores, moldeando Roma. Esta urgencia por aprender evita errores. La escasez de empatía histórica nos urge a humanizar figuras. Los historiadores cierran debates con equilibrio. Las autoridades sugieren contextos culturales. La curiosidad por mujeres, silenciadas, persiste. El miedo a juicios erróneos nos mantiene humildes. El storytelling concluye con preguntas abiertas. El ritmo final invita a una paz reflexiva. Pero, verdaderas o no, estas amantes eternizaron a Calígula como icono de excesos. Imagine Roma sin estos escándalos. Sería la misma. Esta curiosidad por los impactos nos fascina. La escasez de cierre acelera imaginaciones. Los historiadores ven la propaganda como vencedora. Las autoridades analizan fuentes críticas. El miedo a la desinformación histórica urge verificaciones. El storytelling de amores prohibidos cierra el capítulo. El ritmo dinámico termina en misterio. Queda la pregunta: ¿víctima o villano? Las amantes representan más que romance. Son espejos de una era turbulenta. Imagine sus voces resonando hoy. Esta urgencia por escucharlas nos motiva. La escasez de perspectivas femeninas nos urge a llenar vacíos. Los historiadores reconstruyen con cuidado. Las autoridades debaten influencias. La curiosidad por dinámicas de poder persiste. El miedo a repetir patrones acelera cambios. El storytelling final une cabos sueltos. El legado de Calígula vive en los debates. En el núcleo, la vida amorosa de Calígula ilustra los peligros del absolutismo. Imagine lecciones para líderes modernos. Esta curiosidad por paralelismos nos engancha. La escasez de analogías perfectas urge comparaciones. Los historiadores concluyen con cautela. Las autoridades ven patrones eternos. El miedo a tiranías amorosas nos alerta. El storytelling cierra con sabiduría. El ritmo desacelera hacia el final. Amores, escándalos y poder definen su era.
Y así desentrañamos las capas de un emperador controvertido, donde el deseo y la dominación bailaban una danza fatal. Gracias por ver. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal. Y antes de irte, comparte en los comentarios cuál amante de Calígula crees que más influyó en su caída. Cuando vea tu comentario creativo, lo fijaré en la parte superior para que todos lo vean como un destacado especial. Y yo te pregunto, ¿tú sabías eso?